Hoy en Cara a Cara platicamos con el fiscal Eduardo Almaguer sobre la nueva estrategia de seguridad que anunciaron ayer el gobernador y los alcaldes, y está con nosotros en cabina Guillermo Alcaraz Cross, el presidente del IEPC, para hablar de lo que ya comenzó el proceso electoral. Arrancamos. A partir de este momento, estamos cara a cara con la política y sus protagonistas. Cara a cara con los temas sociales y económicos. Cara a cara con la agenda de Jalisco. En esta mesa caben todas las ideas. Promomedios Radio presenta Cara a Cara con el periodista Enrique Toussaint. Nueva mañana con 6 minutos. El nombre de este fin de semana fue el de Mara, el de María Fernanda Castilla, que, como usted sabe, fue descubierto una semana después de haber sido desaparecida. Fue encontrada muerta, asesinada el pasado 15 de septiembre, después de haber tomado un coche de la empresa Cabify, después de que incluso sus familiares habían alertado a la empresa de que no había llegado en más de 45 minutos al destino en la ciudad de Puebla. Fue salvajemente asesinada luego de haber sido también violada. Una noticia que sucumbió, que movió a nuestro país. Manifestaciones a lo largo y ancho del territorio nacional. Aquí una muy importante en la ciudad de Guadalajara. Una lamentable historia, el feminicidio número 59 en Puebla. Y bueno, esto ha llevado muchos debates sobre las empresas de redes de transporte y ha llevado muchos debates sobre la estrategia de seguridad en Puebla, pero por supuesto también en nuestra entidad. Y para platicar sobre lo que anunciaron ayer el alcalde y el gobernador, los alcaldes y el gobernador del estado en materia de combate a la inseguridad, saludamos al fiscal Eduardo Almaguer, que ya está en la línea telefónica. Fiscal, muy buenos días. Muy buenos días, Enrique. Buenos días a todo el auditorio. Fiscal, platícanos un poco las decisiones que tomaron ayer en esta nueva estrategia de combate al crimen organizado. Pues son 4 acciones muy concretas, Enrique. Una tiene que ver con el tema operativo, es decir, el punto que más observa la gente en el tema de seguridad. Otro tema es muy importante, el financiero administrativo, que es la homologación del salario de los policías en la zona metropolitana. Van a ganar a partir del 1 de enero todos lo mismo, pero esto significa también homologar la capacitación, ¿sí?, homologar el equipamiento, y decirte que a partir de este 1 de enero 8,000 policías de la zona metropolitana tendrán el mismo ingreso. La tercera parte, que es muy importante, tiene que ver con darle orden y homologar y regular la venta de bebidas alcohólicas en cuanto a su horario en los 9 municipios de la zona metropolitana. Y la cuarta, la participación de los ciudadanos en materia de prevención, es decir, los esfuerzos que hace cada municipio y el propio gobierno del estado, poderlos homologar, poderlos sustentar para que tengan un efecto más claro en lo que corresponde a la labor de los ciudadanos, Enrique. Fiscal, ¿se ponen un plazo de tiempo para que estas medidas comiencen a dar resultado? El día de ayer el gobernador fue muy claro y muy contundente, coincidiendo con los alcaldes de la zona metropolitana. Esto tiene que empezar a dar resultados de manera inmediata, porque el tema operativo inicia a partir del día de hoy. El tema de la homologación de los horarios de venta de bebidas alcohólicas iniciará a partir del 15 de noviembre. La homologación de salarios iniciará este pago a partir del 1 de enero. Y el tema de la participación ciudadana en materia de prevención en estos comités comunitarios de seguridad tendrá su inicio en esta semana, ya en la suma de voluntades, y no tendrá que pasar más allá de la primer quincena del mes de octubre, en que se esté trabajando de manera homologada y clara en los temas de prevención, Enrique. Fiscal, de los delitos, robo a autos, robo a personas, robo a domicilios, ¿cuál de estos delitos que han tenido alza en este año, en este 2017, cuál de estos delitos puede verse sensiblemente reducido después del anuncio de estas medidas? Tienen que ser todos. Mire, Enrique, un planteamiento muy concreto que inicia el día de hoy es el de dividir la zona metropolitana en 23 cuadrantes, zonas, digamos, ¿no? Cuadrantes delictivos. Pero no solamente es dividirlo, además de dividirlo, estudiarlo, analizarlo, y de que cada corporación tenga la información de inteligencia para saber qué delincuentes están operando en esa zona y con qué tipo de delitos, vehículos, armas, etcétera. Tiene que ver con la responsabilidad, Enrique. Es decir,
De estos cuadrantes, la Policía Estatal se va a hacer cargo de varios de ellos y el resto, las policías municipales, para que quede de manera muy nítido quiénes son responsables de abatir el índice delictivo y por supuesto poderlos evaluar para también tomar decisiones. Es decir, ya no se va a dispersar, ya no vamos a ser responsables de todo o de nada al mismo tiempo. Sí. Y también nos va a permitir potencializar este esfuerzo operativo. Yo quiero decirte, Enrique, que para llegar a esta decisión, este anuncio el día de ayer, hubo todo un proceso de trabajo con la Agencia Metropolitana de Seguridad, con las comisarías municipales y obviamente también un proceso de análisis y de inteligencia que nos permitiera llegar a tomar estas decisiones que acompañadas con la operación del C5 a partir de enero del 2018, yo como ciudadano estoy cierto y como funcionario que habremos de tener mucho mejores condiciones en materia de seguridad. Fiscal, ¿por qué toman la decisión de que no se puedan vender bebidas alcohólicas después de las 2 de la mañana y que ningún giro restringido pueda permanecer abierto después de las 3? ¿Han tenido un aumento en el índice de delitos después de estas horas? ¿O cuál es la razón de normar esto? Fíjate, Enrique, que este fue un tema que se revisó y se debatió. Y quiero decirte que de acuerdo a los análisis que tiene cada comisaría de incidentes, así como de índice delictivo, entre las 12 de la noche y las 8 de la mañana, Enrique, sucede prácticamente un 65% de los delitos de lesiones, de riñas y también algunos delitos de robo, sí, particularmente el robo a vehículo o algunos asaltos violentos que se han dado a las personas. En ese sentido, Enrique, y bueno, por supuesto, debo de decirlo abiertamente, pues también la venta y consumo de drogas. Y en ese sentido, Enrique, lo que se está buscando es homologar un criterio muy claro o una ley de manera muy clara para que también en todos los municipios, digamos, no brinquen de un municipio a otro sí, y vayamos a perjudicar a ciudadanos de municipios que no estén de alguna manera con estos horarios. Esto nos va a permitir tener orden, tener control, pero también que los empresarios de la diversión, del espectáculo, también vayan teniendo un orden y una visión de que la diversión tiene que darse con responsabilidad. Hay ciudades en el mundo, incluida Ámsterdam, por sí, hablar de lugares que son muy abiertos, diríamos, que cierran a las 2 de la mañana, sí, Enrique. Y así también algunas otras capitales del mundo que se analizaron por qué llegaron a esa decisión. Obviamente nosotros revisamos el índice de criminalidad y es lo que nos lleva a hacer la propuesta y posteriormente a tomar la decisión. El asunto de fiscal también tiene que ver con la corrupción, con la impunidad, porque se pueden poner normas, horas, límites, sin embargo después llegan los inspectores, se arreglan con los dueños o con los gerentes y se quedan abiertos hasta las 5 o 6 de la mañana. Por eso, Enrique, es homologar sí, y establecer la ley de manera muy clara para que no haya espacios de corrupción, efectivamente, como tú lo mencionas, y todas las autoridades involucradas tengamos muy clara, primero que hay una cero tolerancia y que estaremos muy atentos a que se cumpla esta disposición municipal con el apoyo de la autoridad estatal y misma que estará iniciando o estará teniendo vigencia a partir del 15 de noviembre. Fiscal, el sábado pasado, luego del desfile en la avenida Chapultepec, tú declaraste lo siguiente: lo que yo recomendaría a la población es que hagamos un alto en el camino, es decir, dejar de utilizar a estas compañías, las empresas de redes de transportes, hasta que dejen de utilizar instrumentos jurídicos, amparos ante instancias federales para evitar que la autoridad estatal pueda registrarlos y someterlos a la orden. O sea, lo que le estás pidiendo a la ciudadanía es que no utilicen ni Uber, ni Cabify, ningún auto relacionado con empresas de redes de transporte. Mira, lo que estamos pidiendo, lo que estoy pidiendo, Enrique, es que los ciudadanos tenemos que hacer un alto, la sociedad, para que sepan los que se benefician directamente de estos servicios con grandes ganancias que nadie conocemos, sí, que son esos ejecutivos que nunca dan la cara, dejen de estar haciendo mañosos para estar buscando no cumplir con la ley. Si tú ahorita le preguntas a cualquier autoridad cuántos taxis Uber hay o cuántos vehículos que prestan este servicio, nadie lo sabe. ¿Cuántos choferes son? ¿Qué perfil? ¿Qué edades tienen? ¿Qué preparación? ¿Cuál fue su proceso de selección? Nadie lo sabe.
en qué lugares, cuántos viajes hacen, qué garantías de seguridad le dan al ciudadano o al usuario. Nadie lo sabe, Enrique, porque estos sujetos han venido durante años beneficiándose de las lagunas de la ley, en ocasiones de la división de la autoridad, para tener un negocio que les deja mucho dinero y no les da ninguna garantía a sus usuarios. Me parece que estos avances de aplicaciones deben de prevalecer y mejorarse, pero por supuesto con una autoridad o con una empresa que dé la cara y le dé garantías a los ciudadanos. Desde que yo era secretario del Trabajo, puse el dedo en la llaga e hice el señalamiento. Sí. Finalmente participan en mesas de trabajo, van junto al Congreso, delinean o generan una ley que pueda regular a todos, y lo que hacen, Enrique, es que con ese conocimiento de haber participado, lo primero es irse a amparar para no cumplir con esa ley. Entonces, lo que yo menciono y sostengo es que tenemos que hacer un alto en el camino, y por supuesto todas las autoridades involucradas, porque el ciudadano finalmente dice, pues tu autoridad resuelve. Sí. Entonces hay que ir con el juez, ese juez de distrito, y decirle en qué se fundamentó para darles un amparo tan amplio que les permite operar sin restricciones prácticamente, con toda impunidad, sin garantía a nadie, Enrique. Entonces, ahora, fiscal, esto le puede pasar también en un taxi amarillo, lo que le pasó lamentablemente a María Fernanda, que también sabemos que el registro y el padrón pues tienen muchísimas falencias. Pero Enrique, el taxi, además de que lo ubicas, trae número, trae un gafet, es mucho más fácil. Hay más controles, digamos. De poder ubicarlo, y además hay una autoridad, que es la Secretaría de Movilidad, que tiene que responderte. Acá no, pues acá nadie podemos responder porque simplemente no hay un registro de nada y están actuando con total impunidad. Antes de despedirte, fiscal, ¿se han incrementado, no sé si tengas por ahí los datos, las denuncias de quien utiliza estas redes de transporte? Porque ya sabes que en redes sociales se hablan de muchos casos, de muchos ejemplos, de posibles choferes no identificados, también de asaltos, inseguridad en estos, pero no sé si en los datos, en las denuncias ante la Fiscalía, vemos un incremento. Sí, Enrique, en las próximas horas lo vamos a estar dando para dar números muy precisos. Yo he tenido conocimiento inclusive de bandas que operan a través de estos vehículos Uber, bandas que roban casas. También he tenido conocimiento de mujeres que han sido violadas porque salen pues ya tarde a los lugares de diversión y bueno, pues van con algunas copas o han consumido bebidas y han sido abusadas sexualmente, o de asaltos a los choferes, porque hoy utilizan también pues recursos, no solo las tarjetas. Entonces, vamos a dar estas cifras, pero me parece que el modelo es el que debe de revisarse y obligar a estas empresas a que se registren, se sometan como corresponde a la ley y le den garantías a sus propios usuarios. Es decir, entonces dices, hasta que no cumplan con todos los requisitos de la ley, mejor no utilizar este tipo de transporte. Bueno, cada persona obviamente lo decidirá, ¿verdad? Pero por supuesto, al momento de solicitarlo, tú sabes, porque se ha acreditado que de pronto te dicen es el vehículo de este modelo, de este color, y llega otro vehículo, ¿no? Entonces, me parece que ahí es donde se debe de exigir a estas empresas, o como sucedió en Puebla, de que a pesar de que los familiares dan a conocer que no llega, pues la empresa no hace nada, información y resuelve como corresponde. Eso es a lo que yo me refiero directamente. Fiscal, antes de despedirte, ¿cuántos feminicidios todavía están sin resolver en Jalisco? Bueno, Enrique, quiero comentarte que es un porcentaje muy bajo, es decir, el feminicidio, y lo hablo como alguien que lo vive, de materia de delito, es un delito que la autoridad resuelve, diríamos, con prontitud, porque es identificado inmediatamente quien lo genera, que normalmente es la pareja, y entonces es cuestión de tiempo el que pueda ser localizado y aprendido. Me parece que el problema más grave es evitar que sucedan los feminicidios, porque al final el daño se le hace a la familia y a la sociedad, y eso no se recuperan cuando se ha detenido este sujeto, este criminal. Realmente ahorita, Enrique, no traigo el dato exacto. Hubo uno hace poco, fiscal, que incluso lo comentamos en la última vez que estuviste aquí en entrevista por la zona de Vallarta, más o menos. No sé si en ese caso en específico ya hubo una resolución de un juez. No recuerdo, Enrique. Bueno. Fiscal. Ahorita lo reviso, no recuerdo cuál tema era en este momento,
pero vamos a dar a conocer las cifras en un momento más de manera muy clara, pero me parece que el mayor daño es cómo recupera la familia y la sociedad. Pero todos los asesinatos a mujeres se investigan bajo la figura del feminicidio. Todos, Enrique, eso ya está muy claro y muy revisado. Fiscal, gracias por tu tiempo. No, muchas gracias por la oportunidad. Ahí están las palabras del fiscal, luego el acuerdo de ayer en materia de inseguridad. Nos dicen que tienen que dar resultados a la brevedad, es decir, automáticamente después de estos anuncios, aunque el proceso de homologación de los salarios a policías, todos ganarán 17,000 pesos en la metrópoli, será a este enero que se aprueben los presupuestos y que se puede ejercer el presupuesto 2018. Estamos en Cara a Cara, 33 18 80 76 41. Escríbenos, danos tu opinión sobre el caso, el triste caso de María Fernanda, que ha conmocionado al país, y qué se puede hacer para detener esta ola de feminicidios que afectan a buena parte del territorio nacional. Estamos en Cara a Cara, regresamos. Escucha y decide. Zona 3, 91.5 FM. 9 de la mañana con 25 minutos. Ahorita leemos sus mensajes. Hay muchas preguntas, comentarios sobre la entrevista que tuvimos con el fiscal general del Estado luego del anuncio de ayer de la nueva estrategia de seguridad. Guillermo Alcaraz Cross, presidente del IMPC, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás, Enrique? Gracias por estar ahí con nosotros. Al contrario, gracias por invitarnos. Oye, ayer otra consulta sobre ciclovía, en este caso no sobre la permanencia de una ciclovía, sino si se debía dejar como está o si tenían que hacer cambios, balizamiento a la ciclovía, pero lo interesante es que el resultado está muy apretado, ¿no? Muy apretado, la diferencia fueron 48 votos y bueno, una gran participación, ¿no? Estamos hablando de 8,384 personas. Para quien no conocemos la ciclovía, ¿en dónde está? ¿Es en una avenida de Ciudad Guzmán? ¿Cuál era el problema entre vecinos y promotores? Pasa por la avenida principal y entiendo que este equipamiento urbano que se utiliza para separarla del flujo vehicular, bueno, estaba generando ahí molestia, estaba ocupando espacio y una serie de planteamientos que hacen los vecinos. Sin embargo, bueno, la cuestión que se plantea es básicamente si permanecía como estaba o si se sustituía esta línea que dividía por pintura solamente y por un balizamiento de pintura y además reflejantes, ¿no? Pues básicamente. Y en este caso el alcalde Alberto Esquer se comprometió a algo de acuerdo al resultado o no? Mira, el alcalde ha sido muy complaciente con la ciclovía. Él desde un momento manifestó su deseo de que participáramos junto con ellos y para mí esto es una manifestación clara de apertura, ¿no? Yo no dudaría que él esté de acuerdo con lo resuelto y que al final atienda lo que fue opinado por los ciudadanos. Aunque sea tan apretado. Bueno, pues es que digo, aquí estamos hablando de una diferencia de 40 y tantos votos, ¿no? 48. Es decir, casi podemos decir que los que participaron están por mitad, prácticamente. Apenas supera, por ejemplo, la diferencia del 1%, ¿no? Que en el caso de una elección nos llevaría a un recuento. Oye, pues una segunda vuelta. No está prevista. Y tal vez que no está una tercera opción, ¿no? Removerla, no sé, igual se incentiva más la participación. No está prevista, me parece que hay que destacar la participación y esta participación me parece consciente, ¿no? Y el resultado ahí está, 48 Al final en democracia puedes ganar o perder por un voto, ¿no? Es la regla de las mayorías. ¿Seguirán haciendo consultas sobre estos temas, presidente? No, tendremos la oportunidad de seguir recibiendo las que se formulen, pero durante el proceso electoral ya no estaremos procesando alguna. Es decir, si se quiere hacer sobre algún proyecto de infraestructura en este periodo de aquí a julio, no se puede. No se puede y bueno, hay por ahí algún cuestionamiento sobre si deberán mantenerse las consultas desde esta óptica o si deberán ya modificarse las oportunidades para hacerlo. Esto es, ¿qué temas y sobre qué cosas en particular, ¿no? Lo que hoy refiere, por ejemplo, el diputado Hermosillo por ahí en alguno de los twitters es que vienen problemas a la hora de consultar los temas técnicos y la infraestructura, por ejemplo, ya terminada, ¿no? Que sería el caso de la ciclovía. Pero es materia de que algún ajuste legislativo se le tiene que hacer a la ley. Yo creo que ya lo están considerando. Sí. Después de ver estos primeros ejercicios. Sí. Me parece que la de Marcelino García Barragán y la de Ciudad Guzmán son distintas. Totalmente. Porque en una me parece que sí la pregunta sobre la permanencia en sí parecía que podía afectar los derechos de los ciclistas. Exacto. En este caso no se afectaba, nada más era la forma en que se constituye la ciclovía. Sin embargo, estamos hablando de una obra que está concluida y que tendrá que ser modificada. De aquí a julio ningún instrumento de participación se puede utilizar, ni revocación, nada. Sí podemos, porque recordemos que hay instrumentos que tienen un término para poderse procesar. Sí. ¿No? Los ciudadanos tienen 30 días a partir de los actos que son sujetos de plebiscito o las leyes que son sujetas de referéndum. Entonces esos no los podríamos detener.
pero aquellos que no están sujetos a plazos como presupuestos participativos, como consultas, como una serie de... ¿Revocación también? La ¿Revocación de revocación, mandato? recordemos que ya superaron el término para hacerlas y tendrá que ser a la mitad del ejercicio del año. ¿Alguna entró en vigor? Es decir, ¿se va a hacer alguna revocación? Tenemos todavía 5 que están en proceso, ¿eh? Ante el tribunal, ¿va? Tenemos todavía un proceso previo, que es revisar por parte del Instituto Nacional Electoral las firmas que desde el punto de vista cuantitativo superaron la necesidad que se tenía. Ahora hay que ver el punto de vista cualitativo, que nos digan que efectivamente los ciudadanos que respaldan esta revocación son de la zona geográfica en la que se pretende llevar a cabo y se encuentran vigentes en el padrón y no son repetidos. Iba a haber, presidente, un proceso de revocación en Tlaquepaque, que fue el que más generó debate en la zona metropolitana de Guadalajara, pero al final quien lo estaba promoviendo se desistió. Así fue. Así ¿Y fue. dio alguna razón en el desistimiento? Ellos decían que estaba condicionado el mecanismo, desconozco el fundamento de esto, y que mejor no iban a hacer que el Estado gastara recursos en un mecanismo de este tipo. Pero ya había gastado el Estado, ¿no? Porque costó darle entrada. Bueno, pero esos son procesos que nosotros llevamos a cabo a partir de nuestra estructura. Sí. No, lo que en realidad tiene un costo ya es la jornada comicial, ¿no? Este proceso que debe de llevarse, en el que ya despliegas una serie de urnas y ciudadanos, etcétera. Es que lo que de pronto me sorprende un poco, pues, no me sorprende, más bien me parece que puede derivar en malos usos del ejercicio de la revocación, es que se utiliza como chantaje. Bueno, como chantaje de parte de la oposición a un gobernante para buscar, no sé, acuerdos, sentarlo en la mesa y después, en cuanto ves que lograste esos acuerdos, pues retiras la petición de revocación. Me parece que los motivos que llevaron a el legislativo a aprobar las iniciativas que se presentaron en torno a estos mecanismos, pues es virtuoso, ¿no? Y tiene un ánimo de ciudadanizar las decisiones, de compartirlas con la ciudadanía. Si este mecanismo puede prestarse o no para este tipo de cosas, bueno, pues ahí que sí está, se puede utilizar, tú lo sabes. Al final. Solamente tenemos restricciones para que aquellos que son titulares de algún partido político no participen. Que ahí yo creo que el papel del tribunal, presidente, va a ser importante porque en la medida en que sea claro con las causalidades, así es, para impulsar un ejercicio de estas características, también pues de alguna forma sabremos si se puede utilizar como chantaje o no. Porque también tú puedes decirle a un alcalde, yo te voy a empezar un proceso de ratificación, pero si no tienes una causal que vaya a pasar por el tribunal, pues es un ejercicio totalmente ocioso. Sin embargo, tendrá su impacto, ¿no? Porque ya el número levantaste de ciudadanos firmas que respaldan una solicitud de este tipo, pues tendrá su impacto. Sí, pero tú sabes al final que te lo va a rechazar el tribunal. Sí, sin embargo. Porque no tienes una causal pero sólida. Sí hay un reflejo de malestar. No, sí, en las firmas, ajá, pero no la causal, no, que es la parte jurídica. Al final podrías ¿no? no llevarlo hasta el final y no lo procesas y no tendría un efecto vinculante como es terminar de manera anticipada el encargo de un gobernante. De un gobernante. Sin embargo, sí es para la reflexión, ¿no? Ver que hay un número importante de ciudadanos que no están de acuerdo con la manera en que estás haciendo las cosas. Guillermo Carrascos, el presidente del PRI, Héctor Pizano, pidió desaparecer el IEPC. Dice que ya no tiene utilidad y que ustedes fueron comparsas del ejercicio de ratificación de mandato de los alcaldes metropolitanos, y en particular de Enrique Alfaro. Bueno, pues así lo comenta él. Me parece que nosotros tenemos que estar tomando decisiones y que no serán de la conformidad de todo mundo. Sin embargo, bueno, pues ahí está. Se solicitó una medida cautelar, esta de alguna manera no se otorgó y generó este mal ánimo en el presidente. ¿Qué les pedía el PRI? ¿Hacer que la detuvieran? Que suspendiéramos exactamente la consulta en virtud de estarse dando una promoción personalizada de manera indebida. Eso es básicamente lo que la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto resolvió que no era procedente, no se otorgó la cautelar. ¿Pero basado en qué? Porque en realidad, consejero presidente, pues esa promoción indebida es hasta el proceso electoral, ¿no? Sí, pero bueno, lo que pasa es que los actos anticipados pueden darse en cualquier momento. Dentro del proceso se presume que son actos anticipados y hay una carga. Pero él tendría que hacer públicas sus intenciones electorales. Al final. O sea, decir, quiero hacer esto. Hay 3 elementos que rodean precisamente un acto, ¿no? Que son la invitación a votar para una elección en particular y una manifestación expresa de que en este caso no se cumplía. No estaban dados estos elementos. Ahora, para efectos de una cautelar, tengo que decirlo, porque el fondo se encuentra pendiente de resolución y tendremos que resolverlo. Cuando tú analizas los elementos que te proponen los quejosos, tú tienes que hacerlo de manera preliminar, no entras al fondo. Entonces, para esos efectos se consideró que no. Le toca al INE. No, tendremos que resolver nosotros. Por eso, la medida cautelar. No, a nosotros. Siempre que no sea radio y televisión, le toca al Instituto Electoral. Ah, de fondo, entonces, de fondo. el Consejo General. Sí. Ahora, estamos ante un procedimiento sancionador ordinario. Una vez que se abre el proceso electoral, estaríamos ya entre un procedimiento sancionador extraordinario
especial que significa va a ser resuelto por el tribunal. Nosotros nada más resolvemos la medida cautelar y ya el tribunal resuelve el fondo. Pero en este caso en particular todavía no estamos en un proceso y fue una vía ordinaria que tenemos que resolver nosotros en el fondo. Antes de irnos al corte, ¿entendiste la posición del PRI? Porque durante semanas fue el IEPC es el único árbitro capaz de llevar adelante un proceso imparcial como el de la ratificación de mandato de Enrique Alfaro, en particular en Guadalajara. Y después, el lunes después del proceso, dice que desaparezca el IEPC. Tendría que decirlo con esa claridad. Al final me parece que lo que decidió la Comisión de Quejas y Denuncias no le fue del agrado y su reacción fue esta. Vamos al corte, estamos con Guillermo Alcaraz Cross, presidente del IEPC, para hablar del inicio del proceso electoral y todas las polémicas que ha habido en torno a las ratificaciones y los procesos de consultas populares. Regresamos. Decide y actúa. Zona 3, 91.5 FM. 9 de la mañana con 39 minutos. Escríbenos 33 18 80 76 41. Estamos conversando esta mañana con Guillermo Alcaraz Cross. Él es el consejero presidente del IEPC. Para concluir el tema de la propuesta, presidente, de desaparecer el IEPC que hizo el PRI, hubo alguien más, el secretario general de gobierno, Roberto López, que dijo, si podemos generar ahorros, hay que desaparecer el IEPC. ¿Qué te parece su postura? Bueno, me parece que es una preocupación auténtica, ¿no? Ahorrar recursos es importante, pero ¿a costa de qué? Ahora, si el centro del debate son los recursos, me parece que no sería suficiente, porque al final el despliegue que tenemos durante un proceso electoral, que es precisamente el momento en que se plantea esta desaparición, pues no es posible. Tenemos nosotros que desplegar una gran estructura, tenemos la necesidad de órganos desconcentrados distrital y municipalmente, tenemos la necesidad de gastar en partidos políticos, sí, porque ellos reciben una tercera parte más de recursos. Bueno, ahí sí va a haber disminución pero no en del este dinero proceso. a partidos, a partir de 2019. Y no tiene que ver con el instituto tampoco. No, eso es una cuestión constitucional, ¿no? Un derecho que tienen los partidos a recibir dinero público. Sí, el gasto que tenemos que tener en tener listas casillas para que los ciudadanos puedan emitir su voto. Pero más allá de... son gastos que no se pueden evitar. Porque desde mi punto de vista un secretario general de gobierno no tendría que hacer una declaración de ese tipo, porque creo que aparte él sabe que constitucionalmente para eliminar cualquier instituto electoral de cualquier estado se necesita una reforma en la Constitución. O sea, no es un asunto local, no es algo que se puede hacer desde aquí, desde mi punto de vista. Pero ¿no crees que el IEPC, presidente, tendría que mandar un mensaje de mayor austeridad? Yo creo que lo hemos hecho, nos hemos reducido los salarios, hemos reducido nuestra estructura, pero hoy tenemos más carga y no crecimos. Hoy tenemos pero no tienen más carga, desde 2014 les quitaron atribuciones, pero que se fueron al INE. Sí, en proceso electoral, no así fuera de procesos, que son los mecanismos de participación social. Sí, o sea, no perdamos de vista que hoy tenemos mucho más que hacer fuera de un proceso electoral que en tiempos anteriores. Entonces, y nosotros no hemos crecido, a partir de lo que ya redujimos, a partir de la estructura que creamos con esta necesidad de precisamente de limitar el gasto del instituto, seguimos haciéndole frente a este tipo de procesos. Pero fíjate, 2018 ustedes piden 650 millones nada más para el IEPC. Nosotros pedimos alrededor de 650 millones, exactamente. Que es más o menos lo mismo que pidió el IEPC en 2012. Y tiene menos atribuciones en proceso electoral. Pero tenemos el mismo gasto. Eso sí no hay que perderlo de vista. Es que no redujeron nómina ni nada. No, es que compartimos gastos con el Instituto Nacional. O sea, el Instituto Nacional lleva a cabo un proceso de instalación de casillas o de ubicación de ellas y de integración de casillas. Pero nos dice, pero la mitad es tuya. Y la mitad es tuya, y la mitad es tuya. Pero antes pagaban el 100%. Sí ha habido una reducción pero tenemos que sujetarnos a tabuladores nacionales, y son más altos que los locales, Tengo que decirlo también. A nosotros nos costaba lo mismo tener un ejército propio y operarlo desde aquí, que compartir la mitad con el Instituto Nacional. O sea, ¿me dices que no hay margen para que el IEPC tenga un gasto menor anual? Porque creo fuera que de un proceso electoral lo hemos hecho. Creo que esa es la pata débil del IEPC, porque al final puede haber muchos debates sobre expresidentes que ahorita están en gabinetes estatales o que estuvieron en gabinetes estatales, pero al final en la elección de 2015 me parece que los resultados ahí están, fueron respetados, incluso la integración que ustedes hicieron del Congreso, que en su momento fue polémica, pero al final fue totalmente validada por los tribunales. Es decir, me parece que en la parte de organización electoral el IEPC tiene todas las cualidades, pero sí creo que hay un malestar en la ciudadanía por lo que nos cuesta la democracia y en particular lo que nos cuesta el IEPC. Ok. Recordemos que hay derechos laborales. Yo llegué y encontré una estructura grande, costosa, pesada, económicamente pesada, ¿no? Nosotros le hicimos frente a un proceso que fue el del 2015, tomamos nuestra responsabilidad en el 14. Tú no puedes, ante un escenario de proceso electoral, comenzar a hacer ajustes estructurales. O
superamos el 15, sin embargo, al final nos faltaron recursos. Nos faltaron 42 millones de pesos. Yo cerré el año faltándome 42 millones de pesos. Y tenía compromisos con la Secretaría de Hacienda y Crédito a través del SAT, los impuestos, tenía compromisos con pensiones, tenía compromisos con proveedores, y todo eso lo resolvimos en el 16. ¿Cómo lo resolvimos? Redujimos nuestra estructura, replanteamos nuestros salarios y rescatamos algunos impuestos por ahí que teníamos derecho a rescatar. Entonces, de esta manera nosotros ya no le representamos una gran carga al gobierno del Estado, al Estado de Jalisco. Nosotros tuvimos 128 millones de pesos, que fue lo que gastamos ya en el 16, con todo y esta reestructura, ¿eh? Y hoy vamos a cerrar nuestro año sin deuda, sin pedirle una ampliación, cosa que nunca sucedió en el instituto. Siempre el instituto cerraba sus ejercicios pidiendo una ampliación para el gobierno del Estado. Hoy no. Hoy cerramos y cerramos ya con condiciones de hacerle frente a un proceso electoral. El planteamiento que estamos tiene que ver con esta necesidad de desplegarnos. Por supuesto vamos a limitar nuestra estructura, no obstante hoy desconcentrada. Nosotros teníamos, por ejemplo, cuando operábamos solos un proceso electoral, estructuras en cada uno de los distritos que se componían de un coordinador y hasta 7 subcoordinadores. Hoy vamos a tener un coordinador y solo 2 subcoordinadores. ¿Por qué? Porque vamos a compartir muchas actividades con el Instituto Nacional. Pero el costo de los partidos, el costo del material y la documentación, el costo de la casilla, ese es irreductible. No podemos mejorarlo. En procesos pasados, presidente, hicieron un que me pareció, aparte, más allá del debate sobre la metodología, pero me pareció atinado, 2 monitoreos, uno me parece que era en prensa y otro en radio y en televisión. Sí. ¿Lo van a hacer también en este proceso? Tenemos que hacerlo y lo vamos a hacer tratando de tomar el ejemplo que nosotros mismos expusimos en el proceso pasado. Vamos a conveniar con la universidad, con las universidades que quieran participar, para no sujetarnos a un contrato comercial con alguna empresa, ¿no? Esto le redujo costos al instituto y me parece que generó ciertos avales, como la Universidad de Guadalajara. Exactamente. UDG llevó, si no recuerdo, radio y televisión. Exacto. Y la prensa escrita, digamos, el ITESO. Entonces ese acuerdo se va a hacer. Vamos a proponerlo nuevamente, me parece que fue afortunado. Y para redes sociales, ¿no? Sí, ahí sí contratamos una empresa que nos monitorea todo el tiempo, pero no es de alto costo. ¿Qué pueden hacer y qué no pueden hacer los aspirantes ahorita, presidente? Los aspirantes... Por ejemplo, en redes sociales, que fue tan polémico con estas reglas de piso pareja. A ver, las redes sociales son aparte, ¿no? Las redes sociales son instrumentos de comunicación de los ciudadanos, de los propios ciudadanos ya constituidos en candidatos y que requieren, por supuesto, del ánimo de los ciudadanos para ir a conocer lo que ahí se publica. Eso no va a cambiar. Las redes están libres, las redes son medios de comunicación que no presumen de alguna manera la difusión personalizada de quien pretenda ser candidato. Pero si uno quiere ser candidato y empieza a pautar, ¿lo puede hacer? No, porque ahí sí ya comienza a haber un doble impacto. Si tú estás pagando una promoción y se dan los elementos de la promoción personalizada con ánimos de una candidatura, esto es un acto anticipado, bueno, pues te vas a sujetar ya a una sanción. Pero si además estás pautando solamente para ampliar tus espacios dentro de estos espacios de comunicación, bueno, pues entonces te comienza a contabilizar para tus topes de campaña. Entonces, por supuesto que cuando ya interviene una... Pero sí lo puedes hacer, ya no. Nada más que contabiliza para tus tiempos para tu tope, digamos. Ya. Vamos al corte, estamos con Guillermo Alcaraz, al regreso leemos sus WhatsApps. Interactúa con el 91.5 Zona 3. Envía tus comentarios al WhatsApp 33 18 80 76 41. 9 de la mañana con 50 minutos. Estamos platicando con el presidente del IEPC, Guillermo Alcaraz. Estamos ya metidos en el proceso electoral. Algunos comentarios. Dice Alejandro, ¿en qué quedó siempre el caso Panchito, del estudiante de la UDG? Se lo voy a preguntar al fiscal general Alejandro. Parece que están en investigaciones, que habían identificado ya al culpable del asesinato, pero te lo investigamos más a fondo con todo gusto, Alejandro. Carlos Negrete, buenos días amigos de Cara a Cara, ojalá y comentes este escrito por lo que pasó en Puebla, y esto puede suceder en Guadalajara. Yo lo he reportado y nada se ha hecho. He reportado que en las estaciones del Tesoro y Perisur del tren ligero hay servicios de transporte colectivo de particulares rumbo a Real del Sol y Santa Fe en Tlajomulco. Esto ya salió de control, esto lo permite la Secretaría de Movilidad. Yo sé que la gente ocupa moverse con rapidez a su trabajo, pero no en la ineficiencia del transporte público. Estos sujetos que aplican el colectivo al parecer dan cuota a vialidad para poder operar, ya que frente a ellos lo hacen, ya que un taxi amarillo si hace colectivo es una fuerte infracción, perdón. Te envío unos videos y lo que hace vialidad en la zona, y esto puede causar
o puede pasar lo que sucedió en Puebla. Ahorita lo checamos, Carlos, y con mucho gusto lo trasladamos. Buen día, Enrique, no cabe duda de la incapacidad de Almaguer y su gestión. Los índices son relevantes para determinar su incapacidad. Y de pilón, como dice, no uses tal plataforma porque no sabes cuántos hay. Tan sencillo que es pedirlo por una orden judicial e indagar la autoridad propia. Hicieron este circo que tan lamentable terminó con Mara, y ahora alerta a toda instancia a ver dónde erraron. Como que es una burla, ¿no? Para 2018 comencemos a invitar al pueblo a votar. Si no se quejen, para que lleguen otros como Peña Nieto. Gracias a Javier Preciado por tu comentario. 5318, ahorita checamos la fotografía. 6187 dice: en Ciudad Granja opera un grupo de taxis llamados Caballeros al Volante. Tienen su base, es decir, se estaciona a lo largo de Avenida Central entre la glorieta principal de Ciudad Granja y Calzada Cipreses. Su modo de comunicarse por celular y entre ellos por radio. Estos son claramente taxis piratas. Alejandro Ríos, buen día, excelente programa, Enrique. Yo soy chofer de Uber y fui chofer de taxi amarillo. El fiscal tiene razón en algunas cosas. Uber ha dejado de ser estricto en cuanto a los filtros para ser chofer. Ya no se realiza antidoping, ya no hay un número de comunicación directa tanto para el chofer ni usuario. Va decayendo en cuanto a la calidad, pero pues uno tiene que generar un ingreso y aún así es algo rentable. Está muy largo tu mensaje, Alejandro, pero creo que es lo medular de lo que nos comentas. Sí, yo creo que el Uber ha perdido muchísima calidad, incluso muchísimos controles de seguridad los ha rebajado. Todavía no tenemos una cifra total de los Uber en la ciudad, pero se presupone, y esto es un conteo que hizo el Instituto de Movilidad a cargo de Mario Córdoba, que hay poco más de 20,000 Uber por más o menos 15,000 taxis, es decir, prácticamente ya los Uber superaron en número a los taxis amarillos y por lo tanto se han convertido ya en un sustituto casi del taxi amarillo, y eso implica también una reducción en la inseguridad. Totalmente equivocado, no es Eduardo Nájera, es Eduardo Almaguer. No concuerda con lo que dice y ni siquiera tiene idea. Yo soy chofer de Uber. Para empezar, sí declaro mis impuestos. Segundo, hay una base de datos donde puedo ver todo acerca del chofer en un taxi. No se puede ver nada de esto. Ahora él no nos garantiza seguridad. Bueno, Juan, el registro al que se refiere el fiscal es el registro ante la Secretaría de Movilidad que obliga la legislación. 3396, buenos días. Acerca del uso del transporte, comento que no solo los dueños de este sistema se benefician, también los usuarios. ¿Por qué? Tomar un taxi amarillo tampoco me garantiza nada. Por eso y muchas razones más, muchos cambiamos a Uber y Cabify. No justifiquen su falta de organización y responsabilidad en lo que respecta a todo el sistema. Gracias por tu comentario. 6792, un conocido tenía un bar en Chapultepec, llegó el crimen organizado y le dijo: me vas a dejar vender mis productos y los inspectores jamás te molestarán. ¿Y qué crees? Siempre pasaban los inspectores y ese día ni uno solo. Es decir, no hacen nada las autoridades, es un mentiroso. Les ves la cara a los taxistas y dan más miedo que nada. ¿Qué seguridad te dan esos malandros? Autoridades no hacen más que entorpecerlo todo. 3486. Yo quisiera que publicara todo lo que dijo de Uber y Cabify de los taxistas. Por favor, el taxi es el peor servicio de transporte. Además, cada quien es libre de usar lo que cada quien quiere. Y si podemos entender el modelo de negocio de Uber, nada de lo que dijo cabe en lo que ha dicho. Bueno, yo creo que tenemos que hacer prácticamente un programa para hablar sobre los problemas de uno y otro. 0861, gracias por escribirnos. César Jiménez, las inteligentes respuestas de Almaguer: te roban un Uber en Cabify, no lo uses. Te roban en la zona de Chapultepec, no vayas. Te roban a mano armada en un auto, no compres auto. ¿Qué clase de, no puedo decir eso, aspira a gobernar Jalisco? Presidente, los tiempos, estamos metidos en proceso electoral. ¿Cuándo comienzan las precampañas? ¿Cuándo comienzan, pues digamos, ya la parte más dura del proceso? 13 de diciembre para quienes aspiren a ser candidatos a gobernador y 2 de enero para quienes aspiren a ser candidatos a diputados y municipios. Tendrán que desarrollar este periodo, tendrán que resolver los partidos sus decisiones, quién los representarán ya en la contienda constitucional, y luego tendrán que decirnos quiénes son. Y a partir de ese momento nosotros resolver sobre los registros y abrir campañas. Después de lo que sucedió, presidente, en el Estado de México y la polémica que ha habido sobre los gastos electorales, ¿qué papel jugará el IEPC en la fiscalización? Y si ustedes tienen las herramientas necesarias para detectar algunos gastos irregulares. Ya, mira, fíjate que nosotros ya no asumimos la titularidad de esta atribución como fiscalizadores. Sí. Sin embargo, el Instituto Nacional nos ha solicitado que creemos una estructura que estará informando sobre algunas herramientas de propaganda que estén por ahí fijadas para determinar algunas discrepancias que puedan darse entre lo que se informa y entre lo que en realidad se está gastando. Entonces sí tendremos una participación activa, seremos de alguna manera los visores del Instituto Nacional para que ellos de alguna manera también puedan llevar a cabo las sanciones que pudieran darse. Pero
Es muy complejo, ¿no, presidente? Es decir, a mí me parece que el INE, cuando ejerce este papel, cuando atrae esta facultad, que desde el principio yo manifesté que me parecía un error que centralizara la fiscalización, me parece, y lo hemos comentado en varias ocasiones en este espacio, me parece que es como una especie de agente de tránsito, que ve cómo todos están violando la ley y sin embargo está completamente rebasado. Es posible que en el proceso en Jalisco veamos eso, o sea, que veamos espectaculares por todos lados, que veamos movilización por todos lados, mítines por todos lados, y que sin embargo al final el INE diga, nadie superó el tope de gastos. Bueno, entiendo que dentro de las cosas que se revisaron en el Estado de México y precisamente en Coahuila tienen que ver con el tope, y que este tema de posible inclusive pérdida del triunfo se sigue analizando todavía en alguno de los dos estados, ¿no? Coahuila particularmente. Pero bueno, creo que esta red que hoy nos comparte el Instituto Nacional Electoral refleja precisamente esa limitación que tuvieron en un proceso pasado para hacerle frente a esta supervisión que tienen que hacer. A nosotros nos da gusto que nos permitan participar en esta parte porque vamos a abonarle. Pero además, se homologaron los calendarios. Sí. La idea es que todo el país termine sus procesos de precampaña y lleve a cabo sus procesos de campaña al mismo tiempo para que entonces el INE pueda coordinar la fiscalización en todo el país. Yo creo que son medidas que pueden redituarle a la buena fiscalización. Pero y al final yo creo que con gastos en efectivo, con movilización de ese tipo es imposible. Pero es imposible identificarlo. Si lo que se persigue es la difusión personalizada a través de cualquier herramienta, pues se va a ver. Es imposible que no lo veas los espectaculares. Pero, por ejemplo, la capacidad que tiene un partido político, un candidato para movilizar gente en un mitin, pues eso no es imposible comprobarlo. ¿Cuánto cuesta eso? Bueno, hay cosas que son más difíciles de comprobar. O la estructura al interior del Estado. Quiénes te movilizan a votantes, quiénes son los coordinadores en algunos espacios, pues eso... Y eso es lo que más cuesta, presidente. Sí, bueno, al final dos cosas se han hecho en torno a eso, ¿no? Por ejemplo, las estructuras que se utilizan para la supervisión de la jornada electoral ya forman parte también del gasto de campaña. Eso no era antes. El día de, digamos, ¿no? Exactamente. No, y yo creo que a partir de este visor en el que nos vamos a constituir, podemos identificar también... Eso va a ser interesante. Exactamente, las reuniones, porque masivos. Hay algunos candidatos que te dicen que se gastan entre el 30 y el 40% de su dinero el día de la elección. Ya. En teléfono, llamadas, en movilizar gente, lonches, todo lo necesario. Pues hoy todo eso... a partir, insisto, de la revisión que hagamos, de lo que se perciba, y no solamente eso, sino que además todo ese costo que alguien pudiera haberte solventado para que no forme parte del gasto que tú estás haciendo, se computa como si lo hubieras hecho, ¿eh? O sea, ya existe la posibilidad de que digas, me prestaron este vehículo, me prestaron este teléfono, este servicio, si no obstante a ti no te costó, te cuenta para tu tope de campaña. 3 nuevos consejeros, se van Mario Ramos, Sayani Mosca. Así es. Y ya se ha ido José Reynoso. Ajá. ¿Quiénes son los 3 nuevos consejeros del IEPC? Son Moisés Pérez, ¿sí? Es Miguel Godínez y es Brenda Serafín. ¿Y ya les encontraron paternidad política? De hecho, veo un trascendido y quiero decirlo porque refleja mucho de lo que pasó. A Moisés tratan de vincularlo, sin embargo, a Miguel no y a Brenda no, y les acaban de poner como mote los Cenicientos. ¿Los Cenicientos? ¿Y sí, por qué eso? Porque vienen a cumplir un sueño de fantasía, ¿no? Bueno. Son parte de la estructura y como parte de la estructura van a encabezar el órgano. Se nos acabó el tiempo, pero bueno, después me gustaría profundizar sobre eso de los Cenicientos. Gracias, presidente. A tus órdenes. Nos vamos hasta mañana a las 9 de la mañana aquí en Cara a Cara. Soy Enrique Tucen.